me escriban y les doy el acceso. Bueno, buenos días para todos. Iniciamos esta conferencia, una horita larguita, una horita de 10 minutos de evaluación de proyectos de inversión. Este ciclo de conferencias que venimos dictando de coachingenfinanzas.com tiene que ver con la celebración de nuestros primeros 1000 estudiantes, que estamos pues felices de en el mes de junio haber llegado a este nivel, y estamos dando una serie de conferencias sobre diversos temas. Hoy vamos a tratar el tema de evaluación de proyectos. Voy a contarles primero la definición, las características de los proyectos. Luego vamos a ver los métodos de evaluación de proyectos, los 5 métodos que existen. Ahí les voy a mostrar los modelitos financieros con que se evalúan. Y finalmente voy a presentarles un caso real, un caso práctico, para que pues vean la aplicación directa de estos conceptos que vamos a ver al día de hoy. ¿Ok? Sientan en libertad de preguntar lo que consideren necesario para aclarar los conceptos y que pues vamos quedando en claridad. Bueno, yo soy José Arbey Maldonado Lenis, soy contador público de la Universidad Libre, tengo una especialización en auditoría de sistemas de la Universidad ICESI, tengo una especialización en finanzas de la Universidad de AFIT, tengo un MBA con énfasis en gestión estratégica de la Universidad ICESI, trabajé por 25 años en varias empresas privadas, un par de multinacionales y en algunas públicas, y hace unos 20 años con mi compañía que se llama Grupo Coasas, hacemos consultoría y coaching gerencial, financiero y estratégico. Hemos intervenido más de 100 empresas. Hace unos 20 años soy docente universitario, he capacitado unos 4.000 profesionales y empresarios en diversas universidades, y hace unos 5 años estoy dedicado ya de lleno a mi plataforma de coaching en finanzas, y tengo 25 libros publicados sobre pues todos estos temas empresariales. Pues comenzamos. Básicamente aquí lo que pretendo es que entendamos la dinámica de los conceptos de proyectos de inversión, cómo se administran, cómo se estructuran y cómo se analizan. La recomendación general para todos es que cada que vayan a tomar una decisión, incluso en decisiones personales, y decisiones empresariales, la que sea, van a aumentar la cartera, van a aumentar el inventario, van a comprar, van a invertir en activos fijos, van a comprar un vehículo comercial, hagan una evaluación como que fuera un proyecto independiente. Eso les da una visión más holística, más general de los conceptos, y les permite pues tener más tranquilidad en cuanto a esa propia decisión. Definamos. Entonces, un proyecto viene del latín proyectus, ¿sí? Y pues digamos que no necesariamente está ligado en su definición al mundo empresarial. Se dice que es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas para cumplir con un fin específico. Por lo general, está enmarcado dentro de un periodo de tiempo y unos recursos, ¿sí? Es muy parecida en su definición a lo que es un plan o un programa, ¿sí? Por otro lado, una inversión, pues la colocación de un dinero, o sea, es poner unos recursos hoy, o sea, congelarlos en alguna actividad para obtener una rentabilidad futura, ¿sí? Es como cambiar esos recursos hoy para tener un mejor futuro, ¿sí? Entonces, por definición, entonces un proyecto de inversión es invertir hoy, ¿sí? Para obtener unas ganancias, unos beneficios, ¿sí? Partiendo de la base, pues, de que estos réditos, estos beneficios no son seguros, pueden ser o no logrados. Y pues fundamentalmente depende muchísimo de qué tan juicioso hemos sido en evaluar, ¿sí? En hacer el estudio
que nos permita tener algún grado de tranquilidad de que vamos a llegar a esos rendimientos o a esa rentabilidad que hemos presupuestado en un plazo determinado de tiempo, ¿sí? Entonces, arrancamos con que se requiere hacer un presupuesto de capital. Pues cuando se habla de capital normalmente se refiere a la inversión fija en propiedad, planta y equipo, o como se conoce coloquialmente en activos, ¿sí? Y por otro lado, un presupuesto es un plan, ¿sí? Que presenta pues no solamente la inversión fija en esos activos, sino que presenta también los ingresos y otro tipo de ingresos que son necesarios para ejecutar esa inversión en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Entonces, pues un presupuesto de capital es todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para que ese proyecto funcione. O sea, todas las erogaciones y toda la proyección de ingresos que vamos a lograr con ese proyecto. En principio, pues la gran mayoría de proyectos arrancan con inversión, como su nombre lo indica, o sea, teniendo que congelar recursos para en el futuro obtener un beneficio, como les decía inicialmente. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Sí? Porque un error puede tener unas consecuencias muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, si invertimos una cantidad excesiva en activos, pues vamos a tener que invertir mucho dinero, ¿sí? Y pueden surgir dos tipos de problemas, o que el equipo, o si al contrario no invertimos lo suficiente, entonces puede ser que la inversión no es suficiente para la capacidad que necesitamos, o puede suceder que tengamos una capacidad en exceso, más allá de lo que necesitamos, o que si no tenemos la capacidad suficiente, pues perdemos oportunidad de atender el mercado o las oportunidades que pretendemos atender, ¿sí? La otra circunstancia de importancia del presupuesto de capital es la oportunidad, o sea, el tiempo en que se va a arrancar el proceso, en que se va a tener disponible los productos o los servicios que vamos a producir, ¿sí? Y pues hay que tener un presupuesto, ¿sí? De capital que de alguna manera nos defina en un cronograma de tiempo, pues que los activos estén disponibles en el momento en que realmente se necesitan, ¿sí? Si una empresa pronostica un incremento de la demanda y amplía su capacidad para atender esa demanda y esa demanda no se da, pues ahí tenemos un problema de capacidad instalada ociosa, ¿sí? Y eso puede conducir a pérdidas, a una quiebra y poner en dificultad las organizaciones. Lo que yo veo permanentemente es que allí se comete mucho error. ¿Por qué? Porque es que, bueno, vamos a a meternos en un negocio. Entonces, casi siempre, bueno, ya lo podré. Casi siempre se exceden en la capacidad instalada. Entonces, esa capacidad instalada tiene un costo. Si uno se pone a ver, la mayoría de las empresas trabajan al 50, 60, 70% de su capacidad instalada. Esa capacidad instalada sobrante cuesta. ¿Por qué? Porque pues esas máquinas, esas herramientas, esos edificios tienen un costo de capital. Entonces es muy importante en la medida de lo posible, definir claramente cuál es el tamaño del proyecto para no cometer este tipo de equivocaciones, ¿sí? Aquí les puedo contar, por ejemplo, una anécdota real. Yo fui gerente financiero de la industria de licores del Valle del Cauca y en su momento me contrataron específicamente para salvarla de una quiebra. El gran parte de la quiebra, los dos elementos fundamentales de la quiebra de esa entidad en ese momento que la pudimos salvar eran, primero,
que tenía más personal del que se requería, que es una empresa de orden público. Entonces, pues se habían tomado una serie de decisiones de sobredimensionar el personal, pues para pagar favores políticos. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tratar. Pero lo que aquí nos atañe es que habían hecho una renovación de su planta de producción y habían invertido y tienen una capacidad de 30 millones de botellas al año. ¿Sí? Nunca han llegado a esos niveles y en el momento en que yo acepté pues este reto, se estaban produciendo 10 millones de botellas al año. O sea que había 20 millones de botellas, aparte del personal, que es otro tema, que no se producían, pero sí se tenían los costos. Entonces, pues una solución que yo le di a eso para salvar a esa empresa de la quiebra fue buscar otras industrias licoreras en otros departamentos, y fueron alrededor de 5, que investigué que no tenían un esquema de producción renovado como esta empresa, donde su planta de producción era de primera tecnología y entonces hace un producto de muy buena calidad. Y entonces ahí apliqué un concepto de costos irrelevantes. Yo ya estaba pagando los costos de los 20 millones de botellas que no hacía, porque ya estaban metidos allí. Entonces lo que hice fue reunirme, me tocó viajar a distintos departamentos, reunirme con los gobernadores y gerentes de esas industrias licoreras y proponerles, yo les produzco su producto a una mejor calidad. Dígame a cómo les cuesta la producción. No, pues que me cuesta, no me acuerdo, 1,000 pesos cada botella. Listo, hagamos una cosa, yo se las hago a 900 pesos con una mejor calidad. Y eso me significó salvar a esa empresa de la quiebra. Y ahí viene el concepto que les estoy explicando del tamaño, ¿sí? Que es muy importante. Entonces siempre el pensamiento del empresario es un pensamiento incremental. Pues ¿para qué hacemos una planta de 100 si podemos hacer una de 150 y en principio el presupuesto está para vender 70, pero entonces hagamos una más grandecita por si aumenta la posibilidad de vender? Ahí suceden este tipo de situaciones que les estoy poniendo de ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante porque este presupuesto de capital nos determina cuánto requerimos, y pues normalmente no tenemos todos los recursos. ¿Ya? Lo normal es que necesitamos palanca financiera, necesitamos conseguir unos fondos, ¿sí? Y entonces, pues el presupuesto de capital nos ayuda a determinar claramente, bueno, de los fondos que tengo, cuántos se van a ir aquí y cuántos más fondos necesito para poder ejecutar el proyecto. Y la otra cosa importante es la oportunidad de la disponibilidad de esos fondos, porque pues no puedo arrancar un proyecto si en el camino van a faltar los fondos y va a pasar un tiempo en donde tengo que esperar para que lleguen los fondos, porque eso pues va a encarecer el proyecto, ¿sí? Normalmente los presupuestos de capital pues son hechos por empresas, pero pues también les decía que en la práctica lo podemos hacer a título personal y lo podemos hacer a título de emprendimiento, ¿sí? Y hay que buscar una buena administración para pues tomar las mejores decisiones posibles, como les decía, para no cometer errores en la elaboración de los proyectos. Veamos cuáles son los componentes de los proyectos de inversión, ¿sí? Primero, el mercado, ¿sí? En términos generales, qué es lo que vamos a ofrecer, qué producto o servicio es lo que vamos a vender, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer al mercado? Y tenemos que, en ese momento, investigar qué competencia hay, o sea, qué se presenta en el momento que yo voy a ofrecer mi producto o servicio, cuáles son la competencia que existe, cuáles son
sus ventas, cuáles son sus precios, cómo es su presencia en el mercado. Lo siguiente es la técnica, ¿sí? Es cómo voy a llevar a cabo el proceso, o sea, de producción o de comercialización o de servicio, o sea, es definir cómo se va a hacer el proceso. Hablando de producción, pues cuáles van a ser las máquinas, las materias primas, en términos generales para cualquier otro tipo de proyecto, comercialización industrial o de servicios, perdón. Cuáles son los métodos de trabajo, quiénes son las personas que necesito, ¿sí? O sea, como conocer todo el andamiaje de cómo voy a llegar a tener el producto o el servicio disponible para el cliente, para el consumo, que puede ser un cliente intermedio o el consumidor final. Luego vienen las finanzas. Pues las finanzas son los números, ¿sí? Es el presupuesto, ¿sí? En donde he hecho, pues he cogido esa técnica y la he vuelto unos números, o sea, cuáles máquinas necesito, cuáles personas necesito, cuáles edificios necesito, o sea, he valorado todo eso y con el mercado, ¿sí? Puedo proyectar cuáles son los probables ingresos. Allí es donde está, digamos, como el quid del asunto, ¿sí? Donde está como la cereza del pastel. O sea, normalmente las finanzas en la parte de la técnica, de la máquina, del proceso, de la gente, de los edificios, es relativamente sencillo, ¿sí? Obviamente, pues hay que hacer un trabajo. La gran pregunta del millón es el mercado, ¿sí? Y entonces, ¿de qué depende? De que yo pueda tener un buen presupuesto, de que haya sido juicioso en poder prever y determinar con cierto grado de certeza, ¿sí? Esa posibilidad de mercado. Entonces, aquí, ¿qué les recomiendo? Cada que yo he ejecutado algún tipo de estos análisis, yo castigo ese mercado. O sea, me pongo pesimista. Entonces, en la investigación de mercado que normalmente se hace, entonces me dice, no, es que se pueden vender 100 unidades. Bueno, vamos al 70, vamos al 70, vamos al 80, a ver qué nos da. A ver si considero que el proyecto es viable. O sea, hay que volverse pesimista en el ingreso. ¿Para qué? Yo siempre prefiero en finanzas llevarme sorpresas positivas que sorpresas negativas. Si me dijeron que era 100 y yo presupuesté mi proyecto con 70, hice todos mis números y con 70 me dio que el proyecto era viable, pues qué chévere que no fueron 70, sino que fueron 90. Entonces allí me llevo una sorpresa negativa. Pero lo contrario me parece que es muy complejo, ¿sí? Muy malo para cualquier inversión o para cualquier empresa. Ellos presupuestar con 100 y en la realidad fueron 80, ¿sí? Porque ahí ya estoy entrando en el ámbito de las pérdidas, ¿sí? Lo siguiente es la organización, que es la estructura, como su nombre lo indica, cómo voy a operar, o sea, cómo es la administración, cómo se toman las decisiones, cómo se maneja el proyecto o el negocio o la empresa o a quién se le pone a cargo esa nueva sección, o sea, lo que sea, ¿sí? La estructura. Hay que tener en cuenta hoy en día el ambiente, ¿sí? El impacto ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Pues no solamente por el sentir humano de que no debemos hacer daño al medio ambiente, sino porque el consumidor, a raíz de todas estas, ahorita con mayores veras, a raíz de toda esta situación del COVID y de los paros en Colombia, ha venido ganando conciencia de la protección del medio ambiente. Entonces uno se encuentra con que, por ejemplo, yo hoy en día trato de no comprarle a empresas que me manden productos empacados en icopor, porque sé que eso le hace daño al medio ambiente. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque eso en principio, mientras se desarrolla, es más costoso. Los empaques biodegradables en este momento, por ejemplo, para negocios del sector
o inversiones en el sector de alimentos, los empaques biodegradables son más costosos. Entonces hay que considerar eso en los proyectos. ¿Por qué? Porque digamos que no todos los consumidores, pero muchos consumidores ya estamos siendo conscientes de eso y estamos prefiriendo no, decir no. Entonces yo no quiero bolsas plásticas, yo llevo las mías, o sea, como poner todo nuestro granito de arena para mejorar el medio ambiente. Pues no la práctica que está haciendo el gobierno, no. Si usted compra la bolsa plástica, entonces tiene que pagar 50 pesos. El hecho de pagar 50 pesos no mejora el ambiente porque esos recursos no se están poniendo en la protección del medio ambiente. ¿Sí? Listo, entonces con eso ya tenemos el proyecto, sabemos cuáles son los componentes del proyecto, veamos cuáles son los tipos de proyectos que existen. Existen los proyectos de reemplazo, que se llaman proyectos de mantenimiento del negocio, que es otra dificultad que yo encuentro permanentemente, es que si yo monto un negocio, monto una fábrica, monto una empresa, yo tengo que presupuestar que esos activos, esos procesos, esos sistemas de información, en el tiempo los tengo que renovar, tengo que reemplazar. Entonces, estos proyectos son o reemplazo o me quedo sin negocio. O me quedo atrasado en el negocio, porque yo compré la máquina X45 que hace 20 productos por minuto, pero resulta que ya a los 5 años está la máquina X46 que hace 200 productos por minuto. Entonces, pues la diferencia en el costo de producción es muy importante. Entonces, esos proyectos de reemplazo son necesarios en todas las empresas. Allí siempre veo un gran error. O sea, que se piensa en la inversión inicial, pero no se piensa que en el tiempo eso requiere un reemplazo. El siguiente tipo de proyectos son los proyectos de reemplazo para mejorar el negocio, para reducir los costos. O sea, aquí lo que estoy es evaluando, hombre, si compro esta otra máquina, ¿cuánto me voy a ahorrar en los costos? ¿Cuánto me voy a ahorrar en la operación? De golpe, ¿cuánto me voy a ahorrar en personal? Y en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión. El otro tipo de proyectos son los proyectos de expansión de los productos o mercados existentes. O sea, voy a aumentar mi capacidad de producción, ¿sí? O voy a ir a otros mercados en los que no estoy, ¿sí? Estas decisiones son un poco más complejas porque requieren pues un estudio más juicioso de lo que hablábamos al principio, que es la parte más compleja, que es el mercado. O sea, bueno, sí, estamos vendiendo. Bueno, es probable que podamos vender más. Bueno, entonces venga, hagamos un estudio para estar más seguros de que eso es cierto antes de meternos en un proyecto de expansión. Existen los proyectos de expansión hacia nuevos productos y mercados, o sea, hacer otros productos que yo no hago, que normalmente son productos complementarios, o ir a otros mercados donde yo no estoy, a otros países, ¿sí? Estas decisiones son un poco más estratégicas y normalmente requieren, digamos que un nivel más elevado de inversión. Aquí tenemos que ser mucho más juiciosos en el análisis. Y vienen los proyectos de seguridad o de protección ambiental. Digamos que estos proyectos son sí o sí cuando alguna normatividad o alguna condición específica laboral, que también es una normatividad, me obliga. O sea, tengo que hacerlo o tengo que hacerlo. Entonces, pero también tengo que evaluar pues cuál es su costo y cuál es el probable beneficio que normalmente en este tipo de proyectos no existe. Y vienen por último los proyectos diversos, ¿sí? Que son ya decisiones de bienestar, digamos, ¿sí? O decisiones de responsabilidad social, pero que también tenemos que evaluar cuál es su nivel de inversión y cuáles son los réditos de bienestar o reputacionales que eso nos implica. O sea, muchas empresas hoy en día, pues lo que hacen en este tipo de proyectos de responsabilidad social es invertir en las comunidades que están afectando, donde están haciendo sus negocios, para pues mejorar digamos que su reputación, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de proyectos. Veamos entonces ahora las etapas de un proyecto, ¿sí?
Todo proyecto, ¿sí? Parte de un estudio de mercado, ¿sí? ¿Sí? De qué es lo que vamos a vender y a quién se lo vamos a vender, ¿sí? Y el proyecto de inversión es, al final del día, un plan donde asignamos unos dineros, unos insumos humanos, técnicos y materiales para generar un rendimiento económico, ¿sí? O sea que vamos a inmovilizar unos recursos a largo plazo, ¿sí? Y pues en términos generales, un proyecto de inversión implica las siguientes etapas: una idea, un estudio de mercado, la decisión después de haber estudiado el mercado si vamos a invertir, luego viene la administración de la inversión y luego viene la evaluación de los resultados. Y como ven, pues esto requiere de diversos tipos de profesionales. Vamos a ir viendo paso a paso. Primero es la generación y análisis de la idea, ¿sí? ¿Sí? Normalmente surge como las consecuencias de alguna necesidad insatisfecha o de complementar algo, ¿sí? O para resolver un problema, ¿sí? Y básicamente lo que se pretende es cuál es la necesidad que queremos resolver, ¿sí? O cuál es, digamos, el problema que queremos resolver, ¿sí? Entonces, de esa idea, de esa necesidad, surge como la idea ya con cuerpo, ¿sí? Y aquí debemos de identificar cuáles son las diversas alternativas, ¿sí? ¿Cuáles son las diversas alternativas de solución a esa necesidad, a la solución de su problema o a la idea de un nuevo producto, de un nuevo servicio, o como lo vieron, de una expansión de mercado? Ya es, pues digamos que concretar la idea, ¿sí? Luego viene el estudio de perfil, ¿sí? Entonces aquí es como estudiar un poquito la historia, ¿sí? Y ver un poquito la conveniencia y la factibilidad técnica y económica de llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Entonces aquí es como analizar, bueno, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Sí? Y también, ¿qué es lo que pasaría si no hacemos nada? ¿Sí? Fundamentalmente aquí tenemos que concentrarnos es como en su viabilidad técnica, ¿sí? De las diversas ideas propuestas, descartando las que no sean factibles, ¿sí? Las que son imposibles técnicamente hablando, ¿sí? Y ya si encontramos cuáles son las técnicamente factibles, ¿sí? Entonces, pues ya llegamos como a una conclusión, ¿sí? Entonces, este estudio el inicial nos da las siguientes posibilidades. Vamos a profundizar, vamos a seguir avante. Es factible, ¿sí? Es prefactible, ¿sí? Vamos a ejecutar el proyecto con estas ideas. Son bien sustentadas y vamos a arrancar. La otra alternativa es, no, definitivamente no podemos seguir adelante por cualquier razón, porque técnicamente no se puede, porque ambientalmente no se puede, porque la regulación lo impide, porque la inversión es tan alta que no podemos acometerla. O la cuarta alternativa es, vamos a postergar, dejamos eso en el banco de proyectos para el siguiente año, para los siguientes 2 años, para los siguientes 3 años. Ese es el estudio de nivel de perfil. Luego viene el estudio de prefactibilidad. O sea, aquí ya estamos seguros, nos fuimos por la opción, bueno, vamos a estudiar esto ya en detalle, y entonces ahí ya entramos en lo que acabamos de ver. Pues vamos a ver el mercado, vamos a ver las finanzas, vamos a ver la tecnología, vamos a ver la técnica, vamos a ver en dónde vamos a hacer eso, su localización, y vamos a mirar pues las consideraciones legales y las consideraciones institucionales de la organización. O sea, aquí ya estamos en la fase de evaluar todos los aspectos para concluir si sí o si no. O sea, ya pasamos la parte del estudio de perfil, ¿sí? Y ya, una vez terminamos esa etapa de la prefactibilidad y nos dio que sí, pues iniciamos la etapa de inversión, ¿sí? Entonces, en la etapa de inversiones, bueno,
¿Cuáles son? El financiamiento, de dónde vamos a sacar los recursos, cuánto tenemos, cuánto necesitamos. Hay una recomendación fundamental, es que a través del tiempo de todas estas asesorías y consultoría a tantas empresas, mi recomendación allí en el nivel de financiamiento es que no debe ser más allá del 70, máximo el 70, ¿sí? Yo trabajé para 2 multinacionales. En Carvajal estaba definido que la inversión era del 100%, el 80% lo ponía Carvajal y solo el 20% se podía financiar. Si el proyecto no daba así, no se acometía el proyecto o se creaba la empresa. En Fanalca se jugaba al 60-40. La decisión de la presidencia de Fanalca era que solo se financiaba el 60%. Si no tenía el 40%, no se metían en el proyecto, ¿sí? Luego vienen los estudios definitivos, ¿sí? Que es ya lo que se llama el layout, ¿sí? O los estudios de ingeniería, ¿sí? Que es ya todo el proceso de construcción y puesta en montaje del proyecto. Luego viene la ejecución, ¿sí? ¿Sí? Que son todas las actividades para que el proyecto comience, esté listo para comenzar a funcionar. Y por último viene la puesta en marcha, ¿sí? Que es como la etapa de prueba, que es ya arrancar todo el proceso y ver a ver dónde hay, digamos que, para ponerlo en términos de calidad ISO, las no conformidades para realizar los ajustes y las correcciones necesarias para poner a punto el proyecto, o sea, para que arranque su proceso de una manera expedita, ¿ok? Por aquí dice Carlos Enrique, para cualquier proyecto siempre el financiamiento es mejor que utilizar recursos propios. Digamos que, Carlos, en términos generales es mejor poner la plata, ¿sí? Pero como nunca la tenemos toda, ¿sí? Pues hay que buscar la palanca financiera. Ah, pero si tenemos la plata es mejor. ¿Por qué? Porque esos costos financieros que vas a tener que pagar por conseguir esa financiación, los puedes sumar a la rentabilidad del proyecto, ¿sí? Entonces, ahorita que veamos los modelos, te vas a dar cuenta, digamos, de una manera más rápida, de una manera más específica, lo que te estoy comentando, ¿vale? Entonces, ya terminamos la etapa de inversión y ahora entramos en la etapa de operación, que ya es poner el proyecto en funcionamiento, o sea, poner a rodar la bolita, ¿sí? Y lo que les decía, es muy importante determinar cuál es la vida útil del proyecto. O sea, y normalmente está dado por la menor vida útil de los equipos, ¿sí? Y de los sistemas de información. Hay que considerar también la renovación de los sistemas de información. Luego viene la etapa de evaluación, ¿sí? Que es otra cosa que se olvida, ¿sí? Es que el proyecto está en funcionamiento, entonces luego no se evalúan los resultados, ¿sí? Aquí la idea es que evaluemos qué presupuestamos, qué proyectamos, qué logramos, en dónde nos desviamos, qué errores cometimos, para qué. Eso enriquece el conocimiento para que la siguiente vez que vamos a cometer un proyecto, pues no cometamos esos mismos errores, ¿sí? Esta evaluación tiene por lo menos 2 objetivos fundamentales. Primero, evaluar el impacto real del proyecto, ¿sí? Ya en su proceso de operación, ¿sí? Evaluar si logramos lo que estábamos buscando. Y segundo, lo que les decía es ganar ese conocimiento, sistematizar ese conocimiento para que en la siguiente vez que vamos a ejecutar un proyecto, vamos a evaluar un proyecto, pues ese conocimiento nos ayude a hacerlo más rápido, que sea más expedito y que cometamos errores distintos a los que cometimos en este proyecto que acabamos de evaluar, ¿sí? Veamos entonces
¿Cuáles son los métodos de evaluación de proyectos? Fundamentalmente existen 5 métodos, ¿sí? El primer método es el método de recuperación, el segundo es el método de recuperación descontada, el tercer método es el valor presente neto, aquí está con sus siglas en inglés NPV, pero en nuestro idioma es BPN, valor presente neto. El método de la tasa interna de rendimiento o tasa interna de retorno, también está en inglés, pero en nuestro idioma es TIR, tasa interna de retorno, ¿sí? Y el quinto método es el método modificado de la tasa interna de rendimiento de retorno, en inglés también aquí, pero la nuestra es TIR-M, tasa interna de retorno modificada, ¿sí? Vamos a verlo uno por uno. El primer método, que se llama el periodo de recuperación, es cuánto tiempo me demoro en recuperar mi inversión, ¿sí? Es la cantidad de tiempo que me voy a demorar. Entre menos tiempo me demore, pues mejor es el resultado, ¿sí? Y pues me sirve, es una evaluación muy rápida, ¿sí? Ya lo vamos a ver cómo es numéricamente. Y me sirve para evaluar proyectos mutuamente excluyentes. ¿A qué me refiero con proyectos mutuamente excluyentes? Es cuando tengo recursos y tengo 2 o 3 posibilidades. Por aquí pregunta Carlos Enrique si el método de Veda, ¿por qué no lo considera? No, el EVA, que es el valor económico agregado, es un mecanismo no para evaluar proyectos, es para evaluar una empresa. Y aquí estamos hablando de evaluar proyectos. Entonces, por eso no considero ese tipo de método, Carlos. Entonces, les decía, el método de recuperación es ver cuánto tiempo me demoro. Es muy sencillo, lo van a ver numéricamente hablando, ¿sí? Y me sirve para, en principio, digamos que no es uno de los métodos que a mí me gusta aplicar. Luego les voy a decir cuáles son los métodos que yo aplico. Si yo tengo 2 o 3 proyectos sobre la mesa, ¿sí? Y evalúo desde el método del periodo de recuperación, ¿sí? Entonces, si uno me da que se demora 12 meses y otro me da que se demora 36 meses, pues allí como que la decisión ya está tomada, o sea, me debiera ir por el proyecto que se demore más. Obviamente, pues no solamente debo considerar este método, sino otra serie de variables en el momento en que estoy haciendo una evaluación. Aquí les presento el modelo, ¿sí? Un ejemplo hipotético: se planea la adquisición de una máquina que automatiza un proceso industrial. La inversión está estimada en 500 millones. El ahorro que se espera obtener anualmente es de 130 millones. ¿El ahorro qué es? Vamos a gastar menos energía, vamos a necesitar menos personal, vamos a consumir menos insumos, vamos a consumir menos combustible, vamos a consumir menos materia prima, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Es un ejemplo hipotético. Entonces, cojo la inversión y la divido por la recuperación anual. Entonces, 500 dividido 130, eso me da que voy a recuperar mi inversión en 3.8 años, ¿sí? Es el método de recuperación, ¿sí? Es un método muy sencillo, no requiere mucho conocimiento financiero, digamos. Luego viene el método de recuperación descontada. Por aquí pregunta Sergio, ¿este resultado de ahorro considera las amortizaciones, depreciaciones, es un flujo de caja? Sergio, ahí lo estoy presentando como un flujo de caja y es más un concepto teórico, pues, para explicar el modelo, ¿sí? Ya en el momento de hacer la evaluación, pues hay que considerar todos esos aspectos que tú estás mencionando. Allí simplemente es un ejemplo numérico para ilustrarles cómo es el modelo. ¿Ok, Sergio? El siguiente método es el periodo de recuperación descontado. Este periodo, el concepto de este modelo, ¿sí? Es que pues el dinero tiene un valor en el tiempo, ¿sí? Y no representan lo mismo en el ejemplo hipotético los 130 millones de pesos del primer año que los 130 millones del segundo año.
por la inflación, por la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, yo estoy invirtiendo hoy 500 millones, pero me van a devolver 130 dentro de un año, me van a devolver 130 dentro de 2 años, me van a devolver 130 dentro de 3 años. Entonces, el método de recuperación descontado le dice, considere el costo del dinero en el tiempo, porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces, los datos son los mismos, este es el modelo, entonces la inversión son 500 millones, la recuperación anual son 130 millones, pero le pongo una tasa de descuento, ¿sí? La que yo determine. Más adelante les digo cómo es mi metodología para calcular la tasa de descuento. Aquí, Sergio, también es un dato hipotético, ¿sí? Para ilustrar el modelo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como estamos hablando de que yo invierto hoy y voy a recibir 130, pero al final del primer año, ¿sí? Entonces, aplico una tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento? La fórmula de la tasa de descuento es muy sencilla. Es una fórmula matemática que dice 1 más I elevado al periodo. Entonces, sería en el primer año, sería 1 más I elevado a la N. Sería 1 más I elevado a la 1. Eso en Excel está. Simplemente haces la fórmula 1 más I elevado a la 1. En el segundo, 1 más I elevado a las 2 y así sucesivamente. Entonces, con eso determinas cuál es la tasa de descuento, ¿sí? Y entonces ahora coges estos 130 son al final de cada año. Coges cada valor y lo dividís por la tasa de descuento. Entonces, 130 dividido 1.08 me da que esos 130 con esta tasa de descuento del 8% a pesos de hoy, ¿sí? Se llama un flujo de caja descontado, me da 120 millones. Y entonces calculo varios años. Aquí en este caso, para ilustrar, calculé 5 años. ¿Para qué? Porque yo lo que tengo es que igualar estos 500 millones. Estos 88 millones que representan los 130 millones del quinto año por la tasa de descuento, ¿sí? Los estoy sumando con todos los demás. Y entonces llego a que en el quinto año tengo 519 millones que son muy parecidos a los 500 millones. Entonces aquí juego como al tanteo. Yo puse primero 4 años y no me daba 400 y un poquito. Entonces no me sirve porque tengo que llegar a 500. Entonces pongo otro quinto año y ya llego a los 519. Entonces esto me da que necesito 5 años. Entonces miren la diferencia. Cuando miro el método de recuperación lineal, sin tener en cuenta el costo del dinero, me da 3.8 años, o sea, casi 4 años. Pero cuando ya le pongo el costo del dinero por la pérdida del poder adquisitivo, me da 5 años. Entre más alta sea la tasa de descuento, ¿sí? O sea, mírenlo aquí, sería 1.08 en el primer año. En el segundo año, pues sería, el primer año, si aquí pusiera 12, sería 1.12. Entre más alta sea, mayor es el descuento, o sea, menor es el valor presente neto, ¿sí? Entre más pase el tiempo. Luego viene el método que se llama valor presente neto. En inglés es NPV, ¿sí? Básicamente es obtener cuál es el valor presente de los flujos de efectivo, ¿sí? Teniendo en cuenta una tasa de descuento, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta cuál es la tasa con la cual voy a descontar esos flujos de caja, ¿sí? Si el valor presente neto me da 0, quiere decir que el proyecto no produce no produce ningún beneficio. Si el valor presente me da positivo, el proyecto en principio es viable. Si el valor presente me da negativo, el proyecto es inviable, ¿sí? Y entonces yo utilizo un mecanismo para calcular sin discusión la tasa de descuento. El problema
de este método de valor presente es la tasa de descuento, porque siempre es bueno, ¿y por qué tan alta? ¿O por qué tan baja? ¿Sí? Entonces, yo lo que utilizo es calcular cuál es el costo promedio del capital de la empresa. Entonces, la empresa tiene una canasta de deudas. Entonces, aquí en este ejemplo hipotético, le doy al banco A 100 millones, le doy al banco B 50 millones, le doy al banco C 25 millones, le debe a una persona natural A 50 millones, debe 225. Entonces, lo primero que hago es calcular su participación. Esto 100 dividido 225 me da 44. Esto 50 dividido 225 me da 22. Así sucesivamente. Esto me tiene que dar siempre el 100%, porque es cuánto pesa cada uno de ellos del total de la deuda. Y ahora busco las tasas de interés. ¿Cuáles son las tasas de interés? Pues las que yo pacté, los pagarés que firmé, ahí están las tasas. Y ahora lo que hago es una multiplicación. Este por este me da el 5, este por este me da el 3, y así sucesivamente. Y luego lo sumo, ¿sí? Y entonces me da que este nivel de deuda con esta canasta de tasas a esta empresa, la plata le cuesta el 13.44. O sea, es el costo promedio del capital. Y yo a través del tiempo con esto he dirimido la pelea de cuál debe ser la tasa de descuento. ¿Ok? Así me evito las discusiones de por qué tan alta y por qué tan baja. ¿Sí? Si es un proyecto nuevo, Sergio, hay dos métodos. Uno, ¿cuánto te va a costar si te vas a endeudar? ¿Sí? Eso es lo que te cuesta la plata. Entonces te la prestaron al 12, esa es tu tasa de descuento. ¿Sí? Esa es una. La otra es, si vos no necesitas deuda, sino que es tu plata, entonces, ¿a cuánto aspiras ganar? ¿Cuánto debe ser tu rendimiento? ¿Sí? Yo utilizo una métrica cuando la persona, por su formación o por su desconocimiento del tema financiero, no lo maneja. Entonces, yo utilizo la siguiente métrica. Uno, cuando tiene una plata, puede tomar como dos de un grupo de múltiples opciones. Una es invertir en una empresa, ¿listo? Y la otra es poner el dinero en un CDT, un certificado de depósito a término, que es una inversión con un riesgo casi nulo. ¿Por qué? Porque hoy en día existe un seguro de depósitos que maneja la Superintendencia Financiera a través de una entidad que llama el FOGAFIN, el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras. Y entonces dice, eso es automático, no hay que firmar ni nada, sino que todas las entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera tienen un seguro automático de depósito. Y el seguro automático de depósitos es de 50 millones. O sea que si tú tienes 50 millones en una entidad financiera de quiebra, el FOGAFIN te paga tus 50 millones. Entonces, ¿yo qué haría? Si tengo 100, en vez de invertir en un solo entidad financiera, pues pongo 50 en uno y 50 en otro, y ahí estoy protegido. Entonces, mi riesgo es casi nulo, ¿sí? Pero eso produce solo un 3%, ¿sí? En promedio anual, hoy en día, post pandemia, post paro. Entonces, mi razonamiento es que si yo me voy a meter en una empresa, en un negocio, en un emprendimiento que tiene riesgos por todos lados, tiene riesgos legales, tiene riesgos financieros, tiene riesgos de cartera, tiene riesgos de inventario, tiene riesgos de activos, pues debo de tener un rendimiento de por lo menos 3 veces. Entonces, mi métrica es 3 por 3, 9. Yo utilizo 10 para ser más exacto, para que sea más fácil las cuentas. Entonces, mi métrica es que si el inversionista no sabe, entonces yo le digo, usted debe obtener mínimo un 10%. Si no, el negocio no es bueno, ¿ok? Entonces, esa es las dos posibilidades, Sergio, ¿ok? Entonces, yo calculo mi costo promedio del capital y ya tengo con qué tasa voy a descontar. Entonces, vengo y digo, aquí vengo y digo, mire, esta es mi tasa de descuento, este es el modelo. Entonces, invierto 200 millones, en el año 1 me devuelve 120, en el año 2 me devuelve 80, en el año 3 me devuelve 150, y aplico una fórmula en Excel. En el Excel la encuentra, se llama BNA, ¿sí? BNA, él me dice, ¿cuál es la tasa de descuento? Aquí la tengo. ¿Cuáles son los flujos? Este es el primer flujo, este es el segundo flujo, este es el tercer flujo y este es el cuarto flujo. Y en Excel me calcula esto y me dice,
el valor presente neto es 62,325. ¿Qué quiere decir? Que ese proyecto donde invierto 200 millones con esta tasa de descuento del 13,44 me va a devolver 62 millones. Entonces, en principio, cuando yo hago las evaluaciones, siempre aplico primero este método. Ahora les digo cuál es el siguiente método que aplico. Aplico este primer método. Si este método aquí me da negativo, eso no sirve. No voto más corriente. Si me da 0, digo lo mismo. Eso no sirve. No voto más corriente. Si me da positivo, digo, bueno, el proyecto en principio es viable. Vamos a hacer la segunda evaluación. Entonces, el tercer método es la tasa interna de retorno, ¿sí? Entonces, este es un método que financieramente lo que hace es igualar los flujos de fondos en una intersectación de una tasa y dice lo que esto cuesta menos lo que esto produce se intersectan en tal tasa, ¿sí? Eso es lo que es la tasa interna de retorno o TIR, ¿sí? Y lo que yo hago es, como les dije, hago el BPN, el valor presente neto. Si me da 0, lo descarto. Si me da negativo, lo descarto. Si me da positivo, entonces hago la segunda evaluación, que es con TIR, con tasa interna de retorno. Y esta es más sencilla. Simplemente pongo el flujo. Aquí tengo un ejemplo. Invierto 500 millones. Me reproducen los siguientes. Casi siempre evalúo a 5 años. Nunca evalúo más allá. Entonces, invierto en el primer año 500 millones. Luego me devuelve 120, 150, 200, 220. Y en Excel existe una fórmula que llama TIR. Escribo TIR y todo lo que tengo que hacer es sombrear estos 5 valores. Y él me devuelve esta tasa, ¿sí? Entonces, cuando me dio BPN positivo y me dio una TIR, voy y busco cuál es la TIR o el costo promedio del capital que ya me dio acá, en este ejemplo hipotético, me da 13,44. El BPN me dio positivo. La TIR me está dando 12,76. Entonces yo digo, ese proyecto no es bueno para la empresa porque genera un BPN positivo, pero genera una TIR por debajo del costo promedio del capital. O sea que al final van a salir perdiendo, ¿ok? Luego viene la tasa interna de retorno modificada, ¿sí? Esta tasa, este modelo se utiliza fundamentalmente cuando los proyectos necesitan inversiones posteriores. O sea, cuando no solo necesitan inversión al principio, la primera vez, sino que posteriormente requieren más inversiones. Entonces, pues, esa inversión posterior tiene un costo. O sea, la plata nunca es gratis, ¿sí? Entonces, la manera de hacerlo, el modelo es que, aquí les tengo un ejemplo, invierto 500 millones en el año 0, me devuelve 100, me devuelve 150, pero en el tercer año, ¿sí? Necesita 180 más, o sea, tengo que repotenciar la máquina o cambiar la máquina o ir al exterior, qué sé yo, lo que sea. O sea, los ingresos que me va a producir menos los costos y las inversiones que tengo que hacer en el tercer año, me da que necesito 180 millones de pesos más. Entonces, este concepto me dice, si usted tiene que volver a invertir, calcule cuál es el costo. Entonces, el costo nuevo es el 10%. Pero para ser, digamos que balanceado y honesto, pues a usted en el primer año le sobraron 100 millones, en el segundo año le sobraron 150. Esa plata no la debe dejar ociosa, no es gratis. Entonces dígame a cómo la va a reinvertir. Entonces, en este caso hipotético, yo puse el 10%. O sea, cada cual pone su tasa. O sea, yo, pues para ser exactos hoy en día, si fuera a ponerse un CDT, pues debía haber puesto aquí el 3%, pero bueno, para el ejemplo puse el 10%. Entonces ahora utilizo la fórmula que se llama TIR-M, ¿sí? La misma TIR, pero con M, está en Excel. TIR-M y sombreo estos valores y me da 6,4. Mire que aquí, para efectos académicos,
calculé también la TIR sola y me dio 357. ¿Sí? Porque la TIR sola no tiene en cuenta el costo de este dinero, ni el rendimiento de estos saldos positivos. La TIR MSI considera que esto tiene un costo y que esto produce unos rendimientos. Entonces, aquí me daría 640. Y entonces, esos son los 5 métodos. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a compartir un caso para que veamos, pues, en vivo y en directo la aplicación de los conceptos. ¿Sí? Supongamos que vamos a crear una pyme para fabricar y vender jugo de naranja. Bueno, no vamos a fabricar naranja, vamos a extraer su jugo y a vender su jugo y a venderlo, ¿sí? Empacado. Entonces, lo primero es la inversión, ¿sí? Es cuánto tenemos que invertir, o sea, que les decía, cuántos recursos tenemos que dejar congelados para en el futuro ver a ver qué producen, ¿sí? Entonces, normalmente, como lo vimos, la técnica me dice que tengo que invertir en unos activos fijos, en unos activos intangibles y en otra cosa que llama el capital de trabajo, que ese es otro error que yo veo que cometen muchas empresas. O sea, tienen la plata para comprar la máquina o para comprar el carro, pero no evalúan cuánto capital de trabajo necesitan. ¿Cuál es el capital de trabajo? Pues la plata para echarle la gasolina al carro, o para pagar la energía, o para pagar el arrendamiento, o para pagar el personal. ¿Hasta cuándo? Hasta que el proyecto comience a devolver, ¿sí? Entonces, lo primero son los activos fijos, que normalmente es el terreno, o los edificios, la maquinaria, las oficinas, lo que sea. En nuestro caso, vamos a comprar una máquina exprimidora industrial que vale 100 millones, vamos a comprar unos tanques de almacenamiento que valen 15 millones, o sea, la máquina una extrae y lo almacena en un tanque gigantesco refrigerado. Y luego necesitamos una máquina que empaca, ¿sí? Entonces vale 15 millones, o sea que vamos a invertir en activos fijos 130 millones. No vamos a invertir en edificios porque vamos a alquilar la bodega, ¿sí? O sea, normalmente ese es otro error. Las inversiones en propiedad, planta y equipo de edificios deben, en mi concepto y mis recomendaciones, se deben de evaluar de manera independiente, ¿sí? Y luego viene lo intangible. ¿Qué es lo intangible? Pues todo lo que tenemos que pagar para poder operar, la licencia, las patentes, los gastos de organización, de constitución, lo que le tengo que pagar a la Cámara de Comercio, la capacitación, si necesitamos llegar a cliente, entonces las bases de datos de los clientes, todo eso no tangible. En nuestro caso, pues vamos a comprarle a alguien la receta del jugo de naranja especial, vale 5 millones, vamos a gastarnos 2,5 millones en capacitar al personal y vamos a gastarnos entre la Cámara de Comercio y el contador que contratamos para que haga toda esa vuelta, 2,5 millones, o sea, nos vamos a gastar 10 millones. Y luego viene el capital de trabajo, ¿sí? Que es cuánto dinero necesitamos para operar mientras el proyecto nos comienza a pagar, ¿sí? Necesitamos dinero, ¿sí? Entonces, en nuestro caso hipotético, ¿sí? Ahí está, que entonces vamos a montar y eso nos demanda tanto tiempo y luego vamos a comprar las naranjas y a sacar el jugo, pero nadie nos va a pagar de contado, tenemos que dar un plazo, ¿sí? Entonces, pues tenemos que tener un dinero para pagar los salarios y pagar los arrendamientos y eso se llama capital de trabajo, ¿sí? En nuestro caso hipotético, vamos a suponer que necesitamos 25 millones. Todo esto es hipotético, pues para llegar a unas conclusiones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la inversión total del proyecto? Entonces, vamos a invertir 130 millones de pesos en los activos fijos, 10 millones en los intangibles y 25 en el capital de trabajo. Eso nos da que nuestra inversión total son 165. Y miren que estoy considerando como inversión el capital de trabajo. Entonces, con eso hago mi flujito de caja. Aquí les dejo también el modelito, el flujo operativo, los ingresos menos los egresos, me da el flujo operativo neto y el flujo financiero. Como no tengo deuda, yo tengo el billetico, yo voy a poner el billete, pues solo tengo de socio a la DIAN, que me quita el 33%,
Eso me da el flujo financiero neto y la sumatoria del flujo operativo neto y el flujo financiero neto me da el flujo de caja neto, o sea, que es lo que realmente me va a producir el proyecto, ¿sí? Y luego viene, ¿cuáles son los ingresos? Los ingresos salen del mercado. Entonces, el estudio de mercado me da que vamos a poder vender 100,000 unidades del jugo de naranja a 2,000 pesos, que eso va a generar 200 millones de pesos el primer año. Y que según el estudio de mercado, las ventas se van a poder ir incrementando en un 15% con respecto al año anterior. Luego viene el plazo de evaluación, ¿sí? Que es una de las variables más críticas. ¿En cuánto tiempo evalúo? ¿Sí? O sea, normalmente los procesos industriales yo los evalúo a 5 años. Digamos que los procesos de tecnología, pues no tiene sentido evaluarlos a 5, que evaluarlos a 2 o a 3 años. Los proyectos inmobiliarios, pues no tiene sentido evaluarlos a 3, hay que evaluarlos a 10, por lo menos, o a 20 años. Entonces, pues depende muchísimo de cada tipo de proyecto. O sea, es definir cuál es el plazo de evaluación. Eso es, pues digamos que aplicar como cierto grado de conocimiento para llegar a una conclusión. En nuestro casito aquí, como es una plantica pequeña y hay muchos actores de mercado, voy a evaluar a 3 años, ¿ok? Luego vienen, ¿cuáles son los gastos? ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos? O sea, pues para poder operar ese negocio necesito incurrir en unos gastos, que son, pues cuánto me cuesta la elaboración de los productos, cuánto necesito para poder operar y cuánto valen los financieros si los tuviera. En este caso, pues no los tengo, pues solamente van a ser los impuestos los financieros, ¿sí? Entonces, para el primer año, entonces estimamos que los materiales directos, lo que es las naranjas y los empaques, nos van a costar 100 millones para hacer las 100,000 unidades, ¿sí? Que la mano de obra directa, el personal, me va a costar 10 millones, que la mano de obra indirecta, o sea, el supervisor, me va a costar 5 millones, que los gastos generales de administración me van a costar 10 millones y que el alquiler de la planta, el edificio, me va a costar 20 millones. O sea, en total, todo me va a costar 145 millones. Y vamos a tener un crecimiento de esos gastos dado con el volumen de producción del 10%. ¿Ok? Entonces, hago mi flujito de caja. Entonces, miren, el ingreso son 200 millones. Ah, bueno, no vendo fiado. Bueno, vendo fiado, pero todo el mundo me va a pagar, ¿sí? No voy a perder. Entonces tengo, primer año 200 millones por el 15%, 230, sobre 230 el 15%, da 264. Y los gastos igual, 145 por el 10, 159 por el 10, ¿sí? Y los impuestos sobre el flujo operativo neto, ¿sí? 33%. Eso me da que el proyecto me produce en el primer año 36 millones, en el segundo año 47 y en el cuarto año 59. ¿Sí? Ese es el flujo de caja neto y estamos hablando de flujo de caja. Esto no es PIG, ni estado de resultados, ni estado de resultado integral. Esto es cajita. ¿Sí? Pero viene una siguiente variable, es el valor de recuperación. O sea, en la evaluación que estoy haciendo a 3 años, pues las máquinas y el conocimiento que he desarrollado, pues a los 3 años todavía tiene un valor, no lo voy a botar. Entonces tengo que calcular cuánto voy a recuperar, ¿sí? Entonces, en este caso, el fabricante me dijo, esa máquina le sirve 5 años. A los 5 años tiene que repotenciarla, cambiarle el motor, qué sé yo, ¿sí? Entonces, calculamos cuál es como su proceso de recuperación, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de flujo de caja y yo no consideré la depreciación. Para efectos de recuperación, sí. ¿Por qué? Esa máquina que me costó 150 millones, ¿sí? A los 3 años, si son 5 años, pues eso me daría 30 anuales, pero él ha usado 3 años. O sea que realmente me he gastado 90 millones, o sea que me quedan
60 millones de recuperación, ¿sí? Pero el capital de trabajo también, porque como les dije, no voy a perder en su cartera, entonces voy a recuperar que esa máquina la puedo vender en 60 millones y que voy a recuperar mis 25 millones de capital de trabajo que puse en principio, o sea que voy a recuperar al tercer año, y estoy haciendo es un proceso de evaluación, voy a recuperar 85 millones. Entonces, incluyo eso en mi flujo de caja. O sea, al final del quinto año, la caja me aumenta esos 85 millones. Entonces voy a recuperar en el primer año 36, en el segundo 47, en el cuarto 144, ¿sí? Y entonces me voy y calculo primero mi BPN, mi valor presente neto. La tasa de descuento aquí hipotética fue del 12%. Entonces, invertí 165. En el primer año, el primer año me devolvió 36,850, en el segundo 47, en el cuarto me dio 144. O sea, me da un BPN de 7,612. Entonces, José Arbey dice, listo, hagamos la segunda evaluación porque me daba BPN negativo, positivo, ¿sí? Entonces, ahora me voy y calculo mi TIR. Entonces, mi TIR es la fórmula de TIR, y sombrean estos tres valores, estos cuatro valores en este caso, perdón, 165 que invertí, 36 que me devolvió en el primer año, 47 en el segundo y 144 en el tercero. TIR, sombreo estos cuatro y me da el 14%. Entonces, yo ese 14 lo comparo contra el costo. En el ejemplo que manejamos allá, el costo me daba 13,44. Entonces, como me dio BPN negativo y me da TIR por encima del costo de capital, entonces digo, el proyecto es viable, el proyecto es bueno. Si el inversionista me dice, no, es que a mí si los proyectos no me producen siquiera el 20%, porque yo tengo otros negocios donde invierto y me gano el 20%, entonces el proyecto no es bueno. Produjo BPN positiva, pero en la segunda evaluación, que es la TIR, no me da el rendimiento esperado por el inversionista. ¿Ok? Y por último, pues el periodo de recuperación. Entonces, ¿cuál es el periodo de recuperación? Invertí 165, me devolvió 36 más 47 más 144, me devolvió 228. Este es el periodo de recuperación sencillo, ¿sí? Sin tener en cuenta el costo del dinero, ¿sí? Entonces, eso nos daría alrededor de 26 meses. O sea que más o menos en 2 años, sin tener en cuenta el costo del dinero, estaríamos recuperando la inversión. ¿Ok? Bueno, con esto termino. Hasta aquí tenemos dudas, preguntas. Bueno, listo. Por aquí alguien escribió. Veamos qué dice. Listo. Listo. Muchas gracias a todos entonces por su participación. El que requiera el video, me escribe y le envío el link para que lo pueda ver. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un buen día.